un espacio en el que nos adentramos en las vidas de personalidades y figuras del país con un nuevo enfoque. Son historias detrás de los rostros que dejan huella y tú estás invitado a conocerlos, porque ahora abren los micrófonos del panel de análisis G9 en El Atrio de los Gentiles. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a tu programa favorito, El Atrio de los Gentiles. Un espacio para el diálogo entre la fe, la cultura y la ciencia. Y hoy exploramos un tema profundamente necesario, la ecología integral y el llamado a cuidar nuestra casa común. Y como siempre nos acompaña aquí la doctora Yaira Ortiz. Hola, buenas tardes, bienvenidos todos a su programa favorito. Se te olvidó decir eso, Juan, que este es su programa favorito con invitados de lujo que nos encontramos todos los martes para dialogar un poco sobre situaciones y temas sociales que nos aquejan a todos como sociedad. Y hoy no es la excepción. Ustedes saben que aquí queremos crear un espacio de diálogo, de encuentro entre la fe, la cultura y la ciencia. Así que hoy vamos a explorar ese tema que nos acaba de anticipar el doctor Juan Rodríguez de ecología integral. Yo creo que esta lluvia de hoy día me han dejado nublado. Sí, hoy tenemos un invitado de lujo. De lujo. Y pues nos honra en recibir en la tarde de hoy aquí en los micrófonos del Atrio de los Gentiles al doctor Ariam Torres Cordero, profesor de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras, y que está con nosotros para educarnos sobre la planificación en tiempos de desastre, el desarrollo urbano y sobre estos temas de lo que es la ecología integral y por qué es tan importante tomarla en cuenta dentro de los procesos de planificación que estamos llevando a cabo en nuestro país para el desarrollo urbano. Buenas tardes, doctor Torres. ¿Cómo está? Saludos, muy buenas tardes, todo muy bien por acá y agradecido por el espacio y la oportunidad. Qué bueno, bienvenido aquí a los micrófonos del Atrio de los Gentiles, porque hoy abordamos un tema de profunda actualidad y relevancia, ¿verdad? De lo que es la ecología integral. Una visión, Yaira, que el Papa Francisco y doctor Torres desarrolla magistralmente en su encíclica Laudato Si. Y cuando escuchamos ecología, pues muchos pensamos únicamente en ese cuidado del ambiente. De los árboles, claro, sí. Árboles y animales. En animales. Pero, sin embargo, el concepto de ecología integral pues va mucho más allá, y aquí tenemos al doctor que nos va a explicar un poco más, porque el Papa nos invita a comprender que la crisis ambiental está estrechamente vinculada con las crisis sociales, económicas y a veces hasta espirituales, ¿verdad?, de nuestros tiempos. Así que nos recuerda que todo pues está conectado, ¿verdad? El modo en que tratamos la naturaleza refleja cómo nos relacionamos con los demás ¿verdad? Y con este ser, ¿verdad?, con Dios. Así que desde esta mirada, la ecología integral nos llama a un cambio de mentalidad, ¿verdad?, a construir un modelo de desarrollo más humano y solidario, donde la justicia social, el respeto por la dignidad humana y la sostenibilidad ambiental pues vayan de la mano. Así que para iniciar esta conversación, quiero, ¿verdad?, comenzar con el doctor Torres, experto en planificación urbana, a que comparta su perspectiva sobre cómo este enfoque puede inspirar nuevas formas de diseñar nuevas ciudades y comunidades, integrando lo ecológico con lo social. Así que vamos a explicar, o quiero que nos explique, cómo la planificación debe armonizar el desarrollo humano con la sostenibilidad ambiental. Tremendo, y muy buena introducción al tema. Hice la asignación, ¿viste? ¿Viste? No, tú eres un estudiante aplicado. Te felicito. Pues mira, eso y también, ¿verdad? Qué bueno que se da este espacio para discutir este tema que yo considero que es muy importante y necesario y urgente. En el caso de Puerto Rico, por ejemplo, en términos generales,
Yo pienso que la ecología integral, y ya mismo podemos decir un poquito más sobre la ecología integral como tal, pero Ajá. pues, este tema adquiere una relevancia bastante particular, ya que primero, ¿verdad? Puerto Rico es un archipiélago que es relativamente pequeño en su extensión territorial, o sea, en espacio. Y en este espacio pequeño, ¿verdad? Que llamamos 100 por 35, Ujú. incluyendo, ¿verdad? También a Vieques y a Culebra. Sí. Pues en este espacio pequeño tenemos que convivir y tenemos que buscar la manera de satisfacer nuestras necesidades, que son muchas. Claro. Necesidades de vivienda, necesidades de alimentación, necesidades de educación, de empleo, de salud, de recreación Ujú. y muchas otras. Eh, Segundo, Puerto Rico también está ubicado en una región del mundo que es altamente vulnerable a los impactos del cambio climático. Claro, claro. Tormentas y huracanes, calor extremo, aumento del nivel del mar, erosión costera, la acidificación de los océanos y muchos otros. Así que, ¿verdad? Requiere una urgencia Ujú. de cómo pensamos en nuestro espacio y nuestro territorio para satisfacer nuestras necesidades como seres vivos y humanos aquí en la Tierra y al mismo tiempo los retos que el planeta nos está planteando a través de lo que es el cambio climático. Claro. Ujú. Y desde ese punto de vista, pues la ecología integral, que realmente es una invitación, ¿no? La ecología integral yo pienso que es una invitación a buscar esa armonía entre el ser humano en su carácter individual con la sociedad y con la naturaleza, ¿verdad? Y la naturaleza pues abarca muchas dimensiones, ¿verdad? Muchos sistemas naturales. También pues otros sistemas sociales, económicos, culturales y como mencionaron al principio, también espirituales. Así que una manera de ver las interconexiones que hay entre las diferentes dimensiones de la vida y la urgencia de movernos en esa dirección, de no solamente ver la competencia, no solamente ver una dimensión sobre otra, sino que, pues, que realmente todas estas van de la mano y están entrelazadas y que son importantes para el desarrollo humano, como bien Ajá. mencionaron ustedes. Qué bien, qué Excelente. bien. Ha hecho Wow. una muy clara y Ujú. detallada definición de lo que es ecología integral y cómo nos afecta Claro. como seres humanos, como comunidad y como sociedad. Ahora sí queda entonces la pregunta, Ujú. ¿cómo entonces en el contexto actual de Puerto Rico Ujú. podemos poner en práctica esta definición? ¿Qué relevancia tiene para nosotros dentro de los proyectos que se están desarrollando constantemente en nuestro país? Ujú. Pues sí. Por ejemplo, en mi caso, que soy, ¿verdad? Planificador y académico en planificación, pues la ecología política sirve como un marco conceptual y un marco de análisis. Y me voy a explicar. Un marco conceptual, ¿verdad? Que es una herramienta que nos permite a nosotros, a través de la teoría, interpretar la realidad y entender cuáles son las condiciones que afectan nuestra vida, cuáles son las condiciones que facilitan o permiten que nosotros podamos desarrollarnos como seres humanos en nuestro entorno y cuáles son las condiciones que de cierta manera u otra pues nos limitan, ¿verdad? Ujú. Las que nos facilitan, pero también las que nos limitan. Y también la ecología política sirve como un marco analítico, Ok. que eso es otro tipo de herramienta que se usa en la planificación para hacer evaluaciones, ¿verdad? Ok. Y poder medir dimensiones específicas. Así que por un lado tenemos el aspecto teórico que nos permite, ¿verdad?, entender la realidad y el mundo que nos rodea y cuál es nuestra posición en ese mundo. Y por el otro lado, pues nos sirve como una herramienta técnica de evaluación que podamos medir y observar cómo está la calidad del ambiente, cómo está la calidad de la sociedad a través de lo económico, a través de lo cultural, a través de lo espiritual y todo Ujú. ese tipo de cosas. Entonces, pues, atando eso con lo que mencionamos ahorita, y que la planificación, pues, es un ejercicio en donde utilizamos lentes como la ecología integral, no solamente para definir problemas y para buscar soluciones, sino también para asegurarnos que en ese proceso de análisis se están incorporando los valores y los significados que son importantes Ujú.
para la sociedad en general, ya sea valores como el bienestar general, calidad de vida, desarrollo, eh, ese tipo de cosas, ¿verdad? Nuestras aspiraciones hacia futuro como sociedad, pues cómo las entendemos desde un punto de vista en donde consideremos tanto lo natural como lo económico, como lo social, como lo cultural y como lo espiritual. Yo Bien. quisiera enlazar esta visión con el ámbito universitario, ¿verdad? Porque Ujú. aquí el doctor también es académico, porque interpela profundamente, ¿verdad?, a la educación. Eh, Esta encíclica, ¿verdad?, que estamos, ¿verdad?, también introduciendo aquí en este tema, nos recuerda que no basta con transmitir esos conocimientos técnicos o científicos, sino que la educación debe formar una conciencia crítica y un sentido profundo de solidaridad global, ¿verdad? Un poco de lo que está hablando el doctor Torres. Así que desde la universidad tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestros estudiantes a comprender que todo está interconectado, ¿verdad? El ambiente, la economía, la sociedad, la ética y también pues esta espiritualidad que surge. Así que formar profesionales sin conciencia de este impacto, ¿verdad?, de impacto de sus decisiones, ¿verdad?, sería perpetuar esa cultura del descarte. Ujú. Así que tanto daño hace esa tendencia a desechar lo que nos resulta útil, sea una persona, una comunidad o incluso la naturaleza misma de lo que estamos hablando. Así que frente a eso, el Papa y la encíclica nos propone una cultura del cuidado, ¿verdad? De cuidar la casa común, de cuidar al otro, de cuidar el propio sentido de humanidad. Así que en ese espíritu la enseñanza universitaria debe inspirar este compromiso, esta responsabilidad y esperanza, porque solo así podemos construir una sociedad, ¿verdad?, verdaderamente sostenible y solidaria. Así que, doctor Torres, Sí. si analizamos la realidad puertorriqueña, vemos una isla marcada por una gran vulnerabilidad ecológica, ¿verdad? Lo comentó al principio, los huracanes, y las inundaciones, la erosión costera, ¿verdad?, que nos está atacando, y la Los movimientos deforestación, ¿verdad?, nos sísmicos. recuerdan constante lo frágil que es Ujú. nuestro entorno. Así que desde su perspectiva como planificador, ¿cómo deberían los modelos de planificación urbana y territorial adaptarse a esta realidad? Y más aún, ¿de qué manera puede incorporar los principios de resiliencia o esta participación ciudadana y de justicia ambiental, de modo que nuestras comunidades no solo se recuperen de los desastres, sino que crezcan con mayor equidad y sostenibilidad? Muy buena pregunta y voy a contestar, pero antes también, ¿verdad? Pues quiero mencionar sobre lo que mencionas el espacio universitario, ¿verdad? Como un espacio donde es importante que se Ujú. discutan estos temas. Es en cierta medida una responsabilidad de que se incluyan este tipo de acercamientos hacia la vida, ¿verdad? Y hacia las ciencias y la arte en general, pero también es una gran oportunidad. Claro. Es una gran oportunidad, especialmente porque en estos espacios universitarios eh, coinciden un sinnúmero de profesionales, un sinnúmero de personas conocedoras en diferentes temas, personas de diferentes esferas sociales y de rangos de edades también, ¿verdad? Tenemos desde los estudiantes prepa, jovencitos, con mucho entusiasmo, hasta los profesores y las profesoras ya más veteranas, con muchos años. Interactuando y aprendiendo y con mucha experiencia. Y esos espacios que se fomenta la educación y se fomenta el pensamiento crítico y se fomentan las ideas, son importantes protegerlos porque realmente no son tan comunes una vez uno sale de un espacio universitario. Ujú. Así que los patrones y lo que nosotros desarrollemos en la universidad, pues sienta unas bases enorme para cómo nosotros nos vamos a relacionar con el resto de nuestras situaciones, el resto de nuestras vidas. Yo Claro. creo que eso es bien importante. Ujú. Entonces, sobre tu pregunta, en el caso de Puerto Rico, ¿verdad? ¿Cómo nosotros manejamos los diferentes problemas a los que nos estamos enfrentando y también, ¿verdad? Y cómo generamos mayor adaptación y resiliencia ante el cambio climático. Ujú.
Pues mira, yo obviamente como planificador precisamente digo que a través de la planificación, la manera en que nosotros, como mencioné ahorita, definimos la planificación, un ejercicio de futuro, ¿verdad? Ok. El futuro es algo maravilloso porque nunca sabemos lo que es incierto y está lleno de posibilidades. Entonces nosotros pues podemos trazar, basado en la información que tenemos histórica y en las condiciones actuales, podemos trazar una línea hacia dónde queremos ir y podemos definir cuáles son nuestras aspiraciones colectivas, ¿verdad? Nuestra visión de futuro y como mencionamos ahorita, pues los valores que atamos a esa visión. Eh, Así que primeramente yo diría que la educación es fundamental. Y una cosa que yo creo que estamos un poco rezagados en términos generales es en entender la interconexión entre los sistemas naturales con el resto de nuestras vidas, ¿verdad? Y a veces pues pensamos que sí, que la naturaleza es bien bonita y que es importante y que podemos ir allá a un lugar que está aparte de nosotros y disfrutarla en algún Ujú. momento, pero Sí, después sí. regresamos a nuestra vida. Ujú. Y que sí es importante que hayan esfuerzos de conservación de algunas áreas, pero que eso no puede necesariamente ir en contra de la actividad económica o del desarrollo económico, porque eso es lo más importante, ¿verdad?, en nuestras vidas. Y yo pienso que esos son, ¿verdad?, que esos son argumentos que están basados en premisas erróneas. Número uno, la naturaleza realmente no está en un lugar separado a nosotros, ¿verdad? Nosotros somos parte de la naturaleza. Y todo lo que nos rodea, a pesar de las construcciones y las intervenciones que hayamos hecho, todo lo que nos rodea es parte de ese ecosistema y ese entorno que llamamos Puerto Rico en nuestro caso. Así que, ¿verdad? El ejercicio de nuestra relación con la naturaleza no es tanto como algo que nosotros tenemos que manejar o conservar, sino es algo con lo que tenemos que aprender a coexistir, ¿verdad? Y convivir en armonía. Claro. Eso es número uno. Y también, pues, con el tema de desarrollo económico, que de nuevo está basado en unas premisas que a veces son erróneas, ¿verdad? Y confundimos muchas terminologías que hay dentro del mundo económico, ¿verdad? De actividad económica, crecimiento, indicadores, construcción, desarrollo. Muchas veces tendemos a confundir esos conceptos. Y al confundirlo, pues terminamos en una situación en donde cualquier actividad que se dé que vaya a tener un impacto en el medio ambiente, pues genera una controversia entre los que proponen el desarrollo económico y los que piensan que proponen desarrollo económico y los que pues buscan la conservación. Cuando realmente no debería ser así, debería ser o por lo menos lo que propone la ecología integral, es que estas cosas se tienen que ver de manera integrada y que nosotros, pues sí, podemos aprovechar los recursos que tenemos en la tierra y los recursos naturales que tenemos a nuestra disposición, que los podemos aprovechar para nosotros satisfacer nuestras necesidades. Y para nosotros, ¿verdad? Atender las cosas que necesitamos, como mencionamos anteriormente, pues tenemos necesidades de alimentación, tenemos necesidades de agua, de salud, de educación, de vivienda, y pues sí podemos aprovechar nuestros recursos para eso. Pero no debemos pensar que aprovechar los recursos es equivalente a explotación de los recursos. Eh, Ahí es que entramos ya en un problema. Y si a eso le añadimos el concepto de cambio climático, ¿verdad? Que agrava Ujú. Ujú. los problemas que ya nosotros tenemos de uso de suelo y de manejo de nuestros recursos, el cambio climático viene a agravarlo y a poner una complejidad diferente que nos obliga no solamente a pensar en la sostenibilidad, sino también en la necesidad inmediata de que nosotros tomemos decisiones ahora para protegernos a nosotros mismos y que podamos seguir en un futuro aprovechando los recursos. A mí me gusta usar un ejemplo, si me permiten, un ejemplo que siempre que me enseñó mi abuelo. Yo soy del área oeste, yo soy de Mayagüez y me Ah, Ay, bueno. crié, ciudad Oh, hermosa. Dios. Ay, Dios mío. y allí pues me crié con mis abuelos. Ellos tenían, ¿verdad?, como una finquita en donde había pues muchas gallinas ponedoras de huevos. Ah, Ujú. Y él, ¿verdad? Y nosotros pues consumíamos de los huevos que ponían las gallinas. Teníamos esa dicha, esa fortuna. Pero él siempre me enseñó, ¿verdad? Que cuando la gallina pone huevos eh, y tú pues quieres coger los huevos, pues no puedes quitarle todos los huevos que la gallina puso, ¿verdad? Si puso 5 huevos, tú puedes cogerle 2 o 3. Y eso hace que la gallina pues no se sienta intervenida y que ella pues
empolle los huevos y después en un futuro pues siga poniendo más huevos y uno pues eventualmente sigue pudiendo tener acceso a ellos. Si la gallina pone 5 huevos y tú vas y le quitas los 5 huevos a esa gallina, y no sé bien la ciencia biológica que pasa detrás de eso, pero esa gallina prácticamente queda trastornada Yo creo que es más y no psicológico. vuelve, y no vuelve a poner huevo. Y no vuelve a poner huevo. Entonces, por el deseo de tener esos 5 huevos ahora, perdiste el resto de los huevos que podrías tener en el futuro. Ujú, ujú. Y yo creo que toda la gente que brega, ¿verdad? Con animales y toda la cosa, entiende bien esa metáfora, pero funciona, bueno, esa metáfora no es esa realidad, pero funciona como metáfora para nosotros, ¿verdad? Ujú. Como que sí podemos usar los recursos, pero tiene que ser de manera inteligente y de manera consciente de que hay otra vida, ¿verdad? Más allá de la humana en el planeta Tierra y que para el funcionamiento normal de las cosas, pues nosotros tenemos que ser cuidadosos con nuestro entorno. Y que hay que darle tiempo de que se recupere y se regenere para que pueda seguir entonces brindándonos los servicios que tanto necesitamos en general. Se nos acabó el primer segmento, Anda. sumamente rápido, pero muy entretenido. Vamos a una pequeña pausa y en breve regresamos al Atrio de los Gentiles, donde estamos conversando con el doctor Arián Torres sobre ecología integral y planificación, desarrollo económico en Puerto Rico y cómo entonces estos componentes se tienen que unir para un desarrollo sostenible. No se mueva nadie, regresamos en breve. El Atrio de los Gentiles. Y regresamos a los micrófonos del Atrio de los Gentiles y esta tarde estamos conversando con el doctor Arián Torres Cordero, profesor de planificación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Y mayagüezano, porque Ay, eso hay sí, que sabía hacerlo. que iba a decirlo. Después de que lo mencioné el segmento anterior, pues hay que recalcarlo, eso es un dato importante. Sabía que iba a ir enfatizar ese punto. Bueno, doctor Torres, a la luz de lo que hemos conversado, surge una cuestión muy importante, ¿no? En la práctica sabemos que muchas veces el crecimiento urbano se impulsa sin considerar el impacto ecológico o la equidad de ese acceso a los recursos. ¿Qué estrategia o enfoques considera usted esenciales que logran ese equilibrio entre progreso, justicia social y respeto por el entorno? Pues mira, esa es una excelente pregunta. Precisamente para lograr eso que tú planteas, es que se creó la disciplina de la planificación. Ujú, Y en Puerto Rico, afortunadamente, contamos con un marco institucional y un marco legal que fomenta que se haga planificación y que se integren todos estos elementos que, como hemos mencionado en varias ocasiones, son importantes, ¿verdad? Para el bienestar social, para la ujú, calidad de vida, para el desarrollo y para el progreso, ¿verdad? De nosotros y de la sociedad en general. Sin embargo, han habido en los pasados años instancias en donde pues se ha un poco sacrificado o digamos deteriorado ese marco institucional jurídico que permite que se haga planificación y se han buscado formas, ¿verdad?, de tomar decisiones que no requieren un proceso de planificación integral. ok, Y entonces, pues eso resulta en decisiones que se toman sin considerar todas estas dimensiones y todas estas variables que hemos hablado, y que esas decisiones, pues, en última instancia, priorizan una cosa sobre muchas otras, sin necesariamente pasar por el debido proceso de participación ciudadana, de información, de educación, de considerar los posibles impactos eh, significativos actuales y los impactos acumulativos, ¿verdad?, que van con el pasar del tiempo. Y eso, pues, yo pienso que ha sido un problema enorme wow, con el que estamos enfrentando actualmente y que pues si no tomamos medidas urgentes para eso, pues desafortunadamente pues vamos a continuar haciéndolas. Entonces, en adición a eso, como hemos mencionado ya un poco, pues también está la dimensión de cambio climático ujú, que prácticamente nos ha puesto un reloj. Y si antes pues nosotros teníamos un poco más de flexibilidad y un poco más de tiempo para explorar ideas, ajá, pues ahora tenemos más urgencia porque tenemos que tomar decisiones para salvar la vida de las personas, para salvar la propiedad
¿verdad? Y los sistemas de suministro de servicios esenciales nuestros, como hemos mencionado, ¿verdad? Cómo mantenemos nuestros sistemas de alimentación, cómo mantenemos nuestros sistemas de acceso al agua, ¿verdad? Y la calidad del agua, cómo mantenemos nuestro sistema de salud, cómo mantenemos el sistema de educación, de la vivienda. Y, ¿verdad? Sin entrar mucho en detalle, ya ustedes saben que pues, en todos estos renglones hay grandes retos y grandes problemáticas que se discuten a diario, ¿verdad? En la prensa y en cualquier círculo, y específicamente en las universidades también, ¿verdad? Todas estas cosas surgen como conversaciones importantes. Y entonces, pues, tenemos que retomar la parte de la importancia de la planificación y tenemos que no solamente desde el punto de vista de elaborar planes que consideren todo esto, sino también de ejecutarlos, ¿verdad? Y asegurarnos de que esos planes que toman todas estas cosas en consideración, que se puedan implementar y que en el proceso de implantación, que diseñemos mecanismos para evaluar si lo que estamos haciendo está teniendo el resultado esperado o no. Claro. A veces tomamos decisiones que pensamos que el resultado va a ser bueno y en efecto es bueno el resultado, pero no se acerca a lo que nosotros necesitábamos hacer. Así que ahí, pues entonces tenemos que hacer ajustes para cubrir lo más que se pueda. Y en otros casos tomamos decisiones pensando en que algo va a ser bueno y resulta que cuando lo vamos a implementar, pues no funciona. Y tenemos que tener la flexibilidad suficiente para decir, bueno, pues eso no funcionó, pues hay que darle para atrás y repensar un poco cómo hacemos esto, cómo atendemos este problema. Que yo creo que ese es otro problema a veces, ¿verdad? Que hablamos de la implementación en términos generales y nos olvidamos de evaluar y del monitoreo, ¿verdad? Asegurarnos que, mira, efectivamente, lo que se propuso y se está haciendo, pues está teniendo buenos resultados. Y no simplemente, ¿verdad? Quedarnos con los resultados adversos cuando fallamos, ¿verdad? Porque somos humanos y no necesariamente las vamos a pegar todas. Es importante, ¿verdad? Que nos demos la oportunidad y que seamos flexibles para que ese proceso de planificación pues sea circular, ¿verdad? Que sea continuo, que no sea simplemente elaborar un plan y después implementarlo, sino que, bueno, mira, ya implementamos, aprendimos, podemos ajustar estas cosas a corto plazo, pero a largo plazo entonces tenemos que redefinir cómo nos estamos planteando estos problemas. Yo diría que por ahí más o menos va la cosa. Sí, que se completen los ciclos Claro. desde las fases de diseño, implementación, pero que también hayan procesos de evaluación y de redirección para trabajar, fortalecer lo que resultó exitoso, pero al mismo tiempo entonces repensar esas áreas que representaron una debilidad o un área de oportunidad. Claro, claro. Definitivo. Fíjate, y ahí en cierto aspecto uno ve también cuando la crítica, ¿no? Que, ¿verdad? Muy culturalmente, ¿quién planificó esto? ¿Quién planificó Ajá. esto? ¿No? Entonces, tiene que ver con el planificador, ¿verdad? No todo no le corre, todo, sí, ¿verdad? no toda la responsabilidad cae Claro, sobre el planificador, porque claro. también hay otras personas que se van u otros actores que se van integrando en el proceso, en la implementación, posteriormente en la evaluación, en la asignación de fondos, etcétera, etcétera. Así que es todo un proceso que involucra a muchísimos actores. Ajá. Pero más allá de eso, nos hemos enfocado durante toda la conversación a hablarlo desde el punto de vista de la planificación, porque pues sabemos que es el área de expertise del doctor Torres, pero a mí me gustaría abordar una idea coqueta en la que pensemos que la planificación sí es un área, es importante y es de donde tal vez es la punta de lanza, por Ajá. así decirlo, pero nosotros somos también seres humanos integrales, Claro. somos una sociedad multidisciplinaria, como desde otros campos, desde otras profesiones, desde otros saberes académicos, entonces podemos integrar este concepto de ecología integral, cómo podemos trabajarlo, desarrollarlo en Claro. nuestras universidades, de manera transversal en los currículos, por ejemplo. Eso es una excelente planteamiento y pregunta. Eh, y de nuevo, ¿verdad? Volviendo, como bien menciona usted y como hemos discutido, la ecología integral, pues precisamente busca eso, ¿no? Armonizar el individuo, ¿verdad? Y la persona, pero también su entorno y la sociedad que lo rodea y la naturaleza en general. Así que definitivamente esto es algo que se tiene que hacer, que se tiene que pensar
desde diferentes puntos de vista, no importa la profesión, no importa la disciplina, no importa el espacio. Ahorita hablamos de las universidades, también sería increíble si esto se puede discutir en las escuelas, ¿verdad? Y en la formación de los niños y de los jóvenes desde bien temprana edad. Y un Importante. ejemplo que te puedo dar, que es una de mis preocupaciones y una de las cosas que yo hablo bastante, es cómo, por ejemplo, el tema del cambio climático mayormente se ha asociado a un problema ambiental. Ajá, ajá. Inclusive cuando estamos en la universidad, pues en todos los cursos que tienen que ver con las ciencias naturales, pues se va a hablar del tema de cambio climático, pero si tú estás, por ejemplo, en administración de empresas, o si tú estás en artes, o si tú estás en ciencias políticas o en otras áreas de énfasis, pues no necesariamente se discute el cambio climático porque no se ve como algo relevante. Y es pues todo lo opuesto realmente, ¿no? El cambio climático no es un asunto ambiental, es un asunto de vida, ¿verdad? Es nuestro nuevo marco de la vida, es nuestra nueva realidad global. Y ante ese panorama es importante que todos, independientemente de nuestra disciplina o nuestros intereses profesionales o académicos, tengamos un entendimiento, ¿verdad? De las implicaciones del cambio climático, ¿verdad? ¿Qué lo impulsa y cuáles son los impactos? Y de cómo nosotros podemos, ¿verdad? Movernos como sociedad para prevenir que esos impactos, que muchos de ellos pues son inevitables, cómo podemos prevenir que eso resulte en un desastre. Eh, y ahí es bien importante también, ustedes mencionaron ahorita el tema de la justicia social, Ujú. que también es importante que integremos aquí porque la ecología integral pues plantea, ¿verdad?, que el deterioro ambiental y la justicia social son dos caras de una misma moneda Claro. y que a medida que sufrimos más deterioro social, sufrimos de igual manera injusticias sociales. Así que esto es algo que cuando nosotros entremos, cuando nosotros, ¿verdad?, nos vemos no solamente como individuos, sino nos vemos como un colaborador social, alguien, ¿verdad?, que se relaciona con el mundo a su alrededor y que esas cosas le impactan a uno, pues el deterioro social definitivamente nos impacta y las injusticias también nos impacta. Yo creo que todo el mundo, ¿verdad?, que está aquí viviendo en Puerto Rico, pues está familiarizado con esto. Ujú. Pero cuando estamos en un sistema, ¿verdad?, que está diseñado en competencia y estamos en un sistema que está basado en que hay ganadores y perdedores, pues esto pone en peligro, ¿verdad? Todo lo que propone la ecología integral, pone en peligro la sostenibilidad, pone en peligro la adaptación climática, pone en peligro el bienestar general de la población. Siempre nosotros cuando vamos a una fiesta familiar nos gusta que todos los que veamos en esa fiesta estén bien, que tengan salud, que sean felices, ¿verdad? Y que no tengan ningún problema mayor. Pero a veces se nos hace difícil traducir esa sensación que sentimos por nuestra familia con la población en general. Y yo creo que el llamado de la ecología integral es precisamente eso. Mira, eso mismo que tú sientes en tu casa con tus familiares y tus seres queridos, así que tú te deberías sentir con todo, ¿verdad? Toda la población, con todas las personas que habitan en Puerto Rico, por ejemplo, que es como ustedes dicen, nuestra casa común. Ujú. Y más allá de Puerto Rico, el Caribe es nuestra casa común, ¿verdad? Ahora recientemente hubo un huracán que afectó Ay, sí. Haití, Jamaica, Ay, sí. Cuba. Estos son nuestros hermanos caribeños, ¿verdad? Ujú. Que eso nos ha pasado a nosotros anteriormente y nosotros sabemos lo que es el sufrimiento, el dolor, la separación de las familias. Y ahora pues ellos están pasando por eso y es algo con lo que nosotros pues debemos sentir empatía y compasión y también buscar la manera, ¿verdad?, de ayudar y de crear esos lazos de solidaridad entre los diferentes países, ¿verdad? Y también expandiendo no solamente a nuestras relaciones con la gente en Puerto Rico, sino también, ¿verdad?, con nuestro entorno caribeño y regional. Ujú. Eh, Así que, ¿verdad? Yo creo que todas esas cosas son importantes considerarlas y de nuevo, no solamente en las universidades, sino también, ¿verdad?, desde la escuela Claro. y que no solamente se discuta en clases que están asociadas a las ciencias naturales o a temas ambientales, sino que se integren en cosas que tengan que ver con desarrollo económico, con empleo, con salud, con educación, con justicia, todas esas cosas. Wow. En esta conversación, que mucho aprendemos, No, ¿ah? no, esto ha sido, de verdad que ha despertado una Wow. curiosidad muy grande sobre Así el mismo. tema y Ujú. sobre todo nos deja a nosotros como universidad una gran tarea, una asignación Así mismo es. latente de promover una conversación ecológica. Así mismo. Ujú. Tenemos que promover estos espacios de diálogo, promover
iniciativas en donde podamos formar a nuestros estudiantes para que formen a más personas y que se conviertan en una masa crítica que vaya desarrollando entonces un pensamiento colectivo y que propongan alternativas concretas, tangibles y posibles. Y que hemos podido reconocer que la ecología integral es mucho más que una preocupación ambiental, ¿no? Es una propuesta de vida que une esta planificación responsable, esta justicia social, esta ética social y tanto la espiritual humana. O sea, que desde la planificación, ¿verdad? Como nos explicó el doctor Torres, se nos recuerda que las ciudades deben pensarse con espacios de convivencia y equilibrio, como si estuviésemos en casa, ¿verdad? Como él nos decía. No, de verdad que los ejemplos que utilizo para poder ayudarnos a crear marcos concretos sobre las definiciones que se están utilizando y poder entonces crear una imagen mental de lo que es ecología integral, porque a veces hablamos mucho del término, lo dialogamos, pero no llegamos a esa imagen concreta, a esa definición textual, que de verdad muchísimas gracias al doctor Torres que nos ha ayudado a crear ese marco conceptual para poder definir y utilizarlo de punta de lanza. Este es como el inicio para tener una conversación que debe continuar y que se debe entonces convertir en acciones tangibles. Y que esto, ¿verdad? Antes de concluir, esto no es un tema pasajero, ¿no? Ni una moda ambientalista, ¿no? Es una manera de vivir y de enseñar, una invitación, como nos decía, a repensar nuestra relación con el mundo, con los demás, hasta con Dios, ¿no? Por ejemplo, el Papa Francisco en esta encíclica nos exhorta a ver la sostenibilidad no solo como una responsabilidad técnica, sino como una expresión concreta de la fe. Y por lo tanto, una fe que se hace activa ¿en qué? Pues en el cuidado, en la justicia, en la solidaridad que mucho, ¿verdad?, tenemos aquí en nuestra universidad. Así que cada gesto que promueve esta armonía con la creación o con el prójimo, pues se convierte en una forma, yo creo que de hasta de oración viva, diría yo, Yaira, o un acto de esperanza, pues, que va transformando esta ecología integral. Así que yo invito, ¿verdad?, a nuestros oyentes a hacer de la sostenibilidad una forma activa, ¿no? De ver y reconocer desde sus hogares, sus comunidades y desde sus profesiones, ¿verdad? Como bien nos dice el doctor Torres, en todos los currículos, en todos los departamentos, en todos los programas. Todas las edades, porque no tenemos que esperar a estar en ambientes universitarios o ya desarrollándonos en una profesión para empezar a pensar sobre ecología integral. Tenemos que entonces irlo integrando dentro de los currículos de nuestros niños en escuela primaria, en escuela secundaria y desde un enfoque multidisciplinario, no exclusivamente, como muy bien mencionaba el doctor Torres, desde las ciencias naturales o las ciencias ambientales. Claro, vamos cultivando ese compromiso con la vida en todas esas dimensiones, en todas sus dimensiones. Así que así podemos, yo creo que un poco avanzar hacia una sociedad verdaderamente humana, ¿no? Donde vemos todo lo que nos pasa en nuestras comunidades, se reconcilia con la tierra, y tanto, ¿verdad?, con lo que nos dio Dios, ¿verdad?, esta naturaleza hermosa en la cual vivimos, ¿no? Y de la cual somos responsables, porque nos servimos de ella, pero también le servimos a ella. Así que es bien importante que veamos que hay una relación de equilibrio, de intercambio entre la naturaleza y nosotros y la naturaleza. Agradecemos enormemente al doctor Ariam Torres que haya estado con nosotros en la tarde de hoy. Esta es la primera actividad que realizamos con el doctor Torres, pero no va a ser la única. Esperamos tenerlo prontamente visitándonos en el recinto de Mayagüez con otro proyecto ahí que tenemos latente y lo tenemos con el pin puesto para el próximo semestre y les estaremos anunciando esa iniciativa. Le agradecemos también a nuestra audiencia que nos acompaña cada martes, ni se case ni se embarque, aquí en el Atrio de los
Gentiles a las 3:10 de la tarde por Católica Radio. Y recuerde que si no nos pudo escuchar hoy, si se atrasó, si tuvo que ir a buscar a los nenes a la escuela, no hay problema, porque nosotros estamos en todas las plataformas digitales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, así que usted busca Huellas del Futuro y ahí está el Atrio de los Gentiles para que usted pueda escucharnos en el momento que les sea más disponible. Recuerden, cuidar la casa común es más allá que proteger el ambiente, es reconstruir nuestras relaciones con Dios, con los demás y con la tierra. Y nosotros estamos llamados a que cada acción que llevemos a cabo, por pequeña que sea para producir esperanza, para construir encuentro y para crear puentes. Así que agradecemos que hayan estado con nosotros en la tarde de hoy. Juan, nos vemos entonces el próximo martes. Ni se case, ni se embarque, ni de su familia se aparte. Buenas tardes. Intégrate a la mesa y descubre las vidas de los gentiles. Comunícate con nosotros a elatriodelosgentiles@pucpr.edu. Queremos saber de ti. El Atrio de los Gentiles es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.